Hola a todos, soy Pablo de optimizatusfinanzas.com y hoy os traigo un nuevo vídeo en donde vamos a hablar brevemente sobre los criterios que tendremos que seguir para seleccionar de forma correcta un fondo de inversión, para analizar un fondo de inversión y ver si este fondo pues nos interesa para incluirlo en nuestra cartera de inversión. Para realizar esta explicación, ¿vale? Voy a elegir un fondo, concretamente este que tenéis en pantalla, el AXA World Funds Optimal Income, que es un fondo que he buscado en la plataforma Morningstar, que es una base de datos de fondos de inversión que trae cientos o miles de fondos de inversión registrados, que están incluidos en esa base de datos y que se actualizan periódicamente. No se actualizan a diario, pero bueno, sí que se actualizan al menos una vez a la semana. Y es una muy buena plataforma para buscar fondos de inversión, hacer comparativas. Yo, si no la conocéis, os recomiendo que tratéis que la utilicéis o que os familiaricéis con ella. Es una plataforma que es totalmente gratuita, que simplemente para registraros como usuarios tenéis que introducir vuestro correo electrónico y una clave de acceso. Y nada más, o sea, no hay que pagar ninguna cuota ni nada por el estilo. Y es una plataforma que está bastante bien y que trae mucha información. O sea, aquí como veis, una información general donde aparece la evolución del fondo, bueno, datos como el patrimonio bajo gestión, el valor liquidativo, las comisiones. Si bajamos un poquito más, vemos, bueno, aquí nos explica en inglés. Hay algunos que están explicados en inglés, otros que están explicados en castellano, pero bueno, más o menos se entiende bastante bien. La categoría, que es un fondo mixto, las rentabilidades medias, la composición de la cartera, bueno, está bastante bien. Y bueno, voy a elegir este fondo no por ninguna razón en especial, o sea, es un fondo, lo elijo porque de cara a la explicación, es un fondo de renta variable mixta, es decir, un fondo que parte de la cartera la invierte en renta variable y otra parte de la cartera la invierte en renta fija. Entonces, a la hora de explicar, pues puede tener un poco más de interés, ya que podemos, sobre todo a la hora cuando analicemos la composición de la cartera, podemos analizar tanto la parte de renta fija como de renta variable. Y entonces, pues a la hora de... Pues bueno, pero la explicación puede ser más interesante que si solo invirtiese en uno de esas categorías. A la hora de analizar un fondo, pues bueno, podemos hacerlo fácil o podemos hacerlo complicado. Yo como siguiendo la filosofía del blog, que es una filosofía de popularizar la inversión sencilla, enfocada a gente o bien que no tiene mucho conocimiento de mercados o bien simplemente que no tiene el tiempo suficiente como para ponerse a hacer análisis más profundos. Voy a dar cuatro criterios básicos, cuatro variables básicas que sí tenemos que analizar y que si lo hacemos bien, yo creo que es suficiente. Estas variables son la rentabilidad del fondo, la volatilidad del fondo, la cartera de inversión, es decir, donde el gestor pone el dinero que capta de los partícipes, de los inversores, y las comisiones, que son junto con los impuestos y junto con la inflación, lo que va a tener un impacto en nuestra rentabilidad real final. Los criterios que voy a dar aquí, pues bueno, valen tanto como para fondos de gestión activa como para fondos de gestión pasiva. Es decir, son criterios generales, independientemente de la filosofía de inversión. Y ya digo, valen tanto para seleccionar fondos de gestión pasiva, fondos indexados, como para fondos de gestión activa, si es lo que os interesa también. Pues si os parece, vamos a empezar analizando la primera de las variables, que es la rentabilidad. Bueno, me imagino que muchas veces habréis escuchado la famosa frase de que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y eso es cierto. Es cierto que no podemos guiarnos exclusivamente por lo que hizo en el pasado el fondo, porque hay otras variables que también pueden influir en su evolución. Pero eso no quiere decir que no tengamos que tener en cuenta cómo se ha comportado el fondo en el pasado para llevar a cabo nuestra decisión de inversión. La frase de rentabilidades pasadas no
no garantizan rentabilidades futuras se refiere más bien a que no tenemos que tomar la rentabilidad como variable exclusiva, sino que hay que compaginar el análisis con otras variables como la volatilidad o la composición de la cartera. Pues bien, si entráis en el apartado de rentabilidad de este fondo, os sale esto, pues que es el gráfico de la evolución histórica de la rentabilidad del fondo y de otras variables. Veis que aparecen 3 líneas, una roja, una color carne y otra verde. La roja es la evolución de la rentabilidad del fondo desde el año en que se creó, que fue en el año 2008, hasta la actualidad. Y la línea naranja o color carne es la evolución de la categoría de fondos de inversión, es decir, la evolución de la rentabilidad media de los fondos de inversión que utilizan la misma estrategia de inversión que este fondo, es decir, en este caso, mixtos, flexibles, fondos mixtos. En este caso es un fondo mixto de renta variable, porque como veremos a la hora de la composición de la cartera, el 60% de la cartera está invertida en renta variable y el resto está invertido en renta fija. Luego hay una línea verde que yo no le hago mucho caso, que es el benchmark, el fondo o el índice con el que se compara la evolución del fondo para tener una referencia de si el gestor lo está haciendo bien o mal. El problema de los índices de referencia de Morningstar es que cogen el que les da la gana, por lo tanto muchas veces no tiene nada que ver el índice que toman de referencia con la filosofía de inversión del fondo, la estrategia de inversión del fondo que estamos analizando. Por lo tanto, yo no le hago caso, ¿vale? Entonces me centro exclusivamente en la rentabilidad del fondo, que sería la línea roja, y la comparo cómo lo está haciendo con la media de los fondos que invierten, que llevan a cabo la misma estrategia de inversión que ellos. Pues bueno, como podéis ver ahí, más o menos desde el inicio del año 2008, más o menos estuvo haciéndolo al principio similar a lo que lo hizo la media, y sí que es cierto que entre el año 2009 y el mediados del año 2011 lo hizo ligeramente peor a lo que lo hizo la media de fondos que aplica la misma estrategia. Y a partir de 2011, pues sí que es cierto que el fondo se está comportando mejor que la media en términos de rentabilidad, la media de fondos que aplica su misma estrategia de inversión. Esto es importante porque, bueno, estamos haciendo que el gestor, en este caso esto es un fondo de gestión activa, lo está haciendo bien porque la mayor parte de los años de vida del fondo está obteniendo unas rentabilidades superiores a la media de su mercado de referencia. Otro aspecto importante a la hora de analizar la rentabilidad es el periodo de vida del fondo. O sea, yo soy partidario de no entrar en fondos que tengan menos de 5 años de vida. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que 5 años es el tiempo mínimo necesario para ver si un fondo se está comportando bien o mal, o para ver si es el tiempo suficiente como para ver si buenos comportamientos o malos comportamientos pues son puntuales o son consecuencia de una buena gestión. Cuanta más vida tenga un fondo, cuanto más años de existencia tenga un fondo, más información nos va a dar la evolución de su rentabilidad, porque estará expuesto a las diferentes fases del ciclo. Es decir, cuanto más vida tenga, pues más por probabilidades, más se habrá visto abocado a lidiar en mercados alcistas, pero también en mercados bajistas. Y un criterio muy importante y un aspecto muy importante es analizar lo que hace el fondo en los mercados bajistas. Y sobre todo en comparación con los fondos de su misma categoría. Es decir, en este caso sería en comparación con la media de los fondos de renta variable mixta, que sería lo que nos indica la línea naranja, o la línea color carne. Si un fondo lo hace mejor en los
momentos de caída que su media, eso nos está indicando que es un fondo que está siendo bien gestionado, porque sí, bueno, cuando la media cae, cuando el mercado cae, todo cae, pero si nuestro fondo cae menos que la media de... O que la media de la mayoría de los fondos de su categoría, eso lo que nos está indicando es que lo está haciendo bien en relación a su categoría de inversión. Porque cuando el mercado es alcista, pues todo sube y es lo más fácil, pero lo complicado es gestionar cuando el mercado cae. Por lo tanto, a la hora de analizar la rentabilidad tenemos que ver varias cosas. Primero, analizar cuál es el comportamiento a lo largo de su historia, de la historia del fondo, en comparación con los mismos fondos que utilizan su estrategia de inversión. En este caso vemos que la mayor parte de la vida del fondo lo hizo mejor que la media, igual o mejor que la media. Simplemente los años 2009, 2010 y mitad de 2011 lo hizo peor. Y como podéis ver aquí, las rentabilidades propias del fondo pues son bastante buenas. Sí es cierto que este año va perdiendo un 0,80. El año pasado ganó un 7,5, el año anterior un 2,64, un 5, un 3,92, un 9, un 9,25, 2011 perdió un 1,5, pero bueno. Estamos viendo cómo es un fondo que gana mucho en las fases alcistas y pierde relativamente poco para lo que podía haber perdido, sobre todo en el año 2011. Sí que es cierto que no tenemos las rentabilidades de 2009 o 2008, que habrán sido algo peores, pero bueno, vemos que la diferencia entre un año malo y un año bueno es bastante importante, y tenemos que años del 9, de 9, de 3, de 5, de 2. O sea, a nivel de rentabilidad lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien en mercados bajistas, y lo está haciendo porque tampoco tiene pérdidas muy grandes, y lo está haciendo bien en mercados alcistas. Vale, entonces, bueno, mercados alcistas tiene menos mérito, porque cuando todo sube, sube, pero bueno, está teniendo unas rentabilidades bastante decentes. Esto no garantiza que en el futuro lo vaya a hacer igual, pero la información que tenemos a nivel de rentabilidad es la que es, y bajo estos criterios, pues creo que en términos de rentabilidad puede ser un buen fondo. Vale, mira, aquí tenemos las rentabilidades acumuladas a 3 años anualizada, es importante, es un 2,19, a 5 años anualizada es un 5%, y a 10 años es un 3% anualizada. Vale, que son rentabilidades bastante buenas. Como digo, otro de los criterios que tenemos que seguir o que debemos analizar para seleccionar un fondo de inversión es analizar su volatilidad. Es decir, la volatilidad es una medida de riesgo que nos muestra si la cotización del fondo se mueve mucho, se mueve poco, y si ese movimiento se rentabiliza en términos de... Perdón, se transforma en términos de rentabilidad. Aquí vemos que la volatilidad del fondo es de un 6,4%, y esto nos viene diciendo que es un fondo de volatilidad baja. Vale, hay que tener en cuenta que bueno, hay fondos de renta variable que tienen volatilidades de hasta el 20 o más, o 20%. O sea, una volatilidad del 6% es bastante pequeña, es una volatilidad baja, no tiene muchos movimientos bruscos la cotización, por decirlo así, es una cotización del fondo bastante estable, y vemos que el ratio de Sharpe es del 0,38. El ratio de Sharpe es un ratio que nos indica la rentabilización de la volatilidad, es decir, que cuando la cotización del fondo se mueve mucho, si ese movimiento de la cotización respecto a su media histórica se transforma en rentabilidad o no. Cuanto más cercano a 1 o superior a 1, eso significa que hay mayor rentabilidad de la volatilidad. Rentabilización de la volatilidad. Cuando más cercano a 0, nos indica que esa volatilidad se transforma poco en rentabilidad, se aprovecha poco para transformarla en beneficios a favor del
del partícipe. Entonces, como vemos, a niveles de volatilidad, ya digo, niveles de menos del 10% se consideran niveles de volatilidad bajos. Por lo tanto, tenemos es un fondo con poco riesgo. ¿Vale? Es un fondo del 6,5, 6,4%. Se puede decir que es un fondo que tiene un riesgo bastante limitado, bastante bajo. Entonces, riesgo entendiendo que es un fondo en donde existe renta variable. Dentro de eso, dentro del riesgo que tiene la renta variable, es un fondo de bajo riesgo. Otro aspecto que podemos analizar brevemente es la composición de la cartera. La composición de la cartera, pues vemos que es una cartera que invierte tanto en renta variable como en renta fija. Aquí tenemos la composición de la renta variable. Es una cartera que invierte fundamentalmente, aquí tenemos 60 o 60 y algo por ciento, en empresas de gran capitalización, y esa es una de las razones por las que la volatilidad es baja. Es decir, al final las grandes empresas, las blue chips, empresas como Inditex, como Telefónica, como BBVA, o incluso si te vas a otros países como Amazon, Google, etcétera, son empresas grandes que tienen poca volatilidad, es decir, su cotización es bastante estable, se consideran dentro del riesgo que existe en renta variable, que es son activos seguros, entre comillas, porque siempre digo que estamos en renta variable, y esa es una de las razones por la que la volatilidad del fondo es bastante baja, porque el 60 y pico, 60% o más de la cartera de renta variable está invertida en valores de baja volatilidad. Esto es importante. Luego tenemos un 30%, 29,26% en mediana capitalización, que sí serán un poco más volátiles, y a la pequeña capitalización, que suele ser mucho más volátil, pero el peso de la cartera es bastante reducido. Otro aspecto clave, la renta fija. Vemos como esto es importante. La renta fija, sabemos que los bonos, cuanto más largo sea el vencimiento en el tiempo, más riesgo van a tener. Es decir, en este sentido, la mayoría de los bonos están entre 1 y 5 años, por lo cual el riesgo de caída ante una subida de tipos de interés es menor que si estuviese el grueso de la cartera de renta fija en vencimientos de 7, 10, 15, 20 años. Es decir, cuando nosotros analizamos la parte de la renta fija, nos interesa que el grueso de los bonos estén en periodos cortos de tiempo, a poder ser entre 1 y 3 años, como mucho 5, ¿vale? Pero porque cuanto menos vencimiento tengan los bonos, menos riesgo de pérdidas o más pequeña será la pérdida en caso de subidas de tipos de interés. Por lo tanto, es algo que nos interesa. El riesgo en la parte de renta fija será menor cuanto más cortos sean los vencimientos de los bonos, y vemos que el grueso de los bonos que tienen en cartera están entre el 1 y 3 años de vencimiento, que está bastante bien, y 3-5 años, que habría que ver si está más cerca de los 3 que de los 5. Luego es cierto que para me imagino que será para tratar de ganar un poco de rentabilidad, también tienen un 22% en bonos de 5 a 7 años, y ya vencimientos de muy largo plazo pues son porcentajes ya menores. Aquí vemos un poco más en perspectiva la composición de la cartera. El 62% del total del patrimonio está invertido en acciones, el 22,95% está invertido en obligaciones y el resto está invertido en efectivo y otros tipos de productos que normalmente suelen ser liquidez, ya sean mercado monetario, ya sean depósitos, etc. Otro aspecto importante es ver los países en los que está invertido la cartera. Es decir, la mayoría de como vemos en la composición de la cartera, la mayor parte tanto de bonos como de acciones son de empresas y de estados
que pertenecen a la zona euro, ¿vale? El 67,6%, 67,7% representan del porcentaje de acciones está en la zona euro. Luego el 18% está en la zona en Europa, que no es zona euro. Y luego ya nos vamos a Estados Unidos con un 7,85%, Reino Unido con un 5,28% y ya el resto son residuales. Por lo tanto, estamos viendo que este fondo invierte en su mayor parte en Europa, fundamentalmente zona euro, y en menor medida países que no son zona euro. O sea, si aquí estuviésemos poniendo nuestro dinero aquí, estaríamos poniendo nuestro dinero fundamentalmente en acciones de gran capitalización de zona euro y bonos de países de la zona euro. Es decir, estaríamos poniendo nuestro dinero. Bueno, de hecho podemos ver más abajo las principales posiciones. Pues mira, curiosamente, el principal activo en cartera es un bono americano, no es un bono, perdón, sí, es un bono americano de 10 a 10 años. Y luego tenemos bonos de Italia, bonos de España, luego tenemos Eurostoxx, opciones sobre el Eurostoxx, empresa alemana, AXA, obviamente, es la empresa que gestiona este fondo, empresa francesa, futuro sobre el fondo, sobre el índice francés, etcétera. Pues bueno, nos da bastante información. Estamos viendo que básicamente estamos invirtiendo en Europa, a pesar de que la principal posición del fondo es bono americano, el grueso es zona euro. Por lo tanto, estaríamos invirtiendo en empresas de gran, como digo, empresas de gran capitalización y capitalización gigante de zona euro, estilo Inditex, estilo Telefónica, estilo BMW, estilo, no sé, grandes empresas europeas. Y por último, y ya para acabar, podemos analizar un poco las comisiones. Las comisiones, pues bueno, es un fondo de renta variable, perdón, un fondo de gestión activa, y es un fondo de gestión activa y por lo tanto las comisiones van a ser más elevadas, aunque por lo que vemos son comisiones que para lo que es el mercado de gestión activa son bastante asumibles. Tenemos una gestión máxima anual del 0,60 con unos gastos corrientes del 1,60 y lo que sí es que tenemos una comisión de suscripción del 2% que cada vez que compremos participaciones pues nos tendremos que pagar y no existe comisión de reembolso. Vale, esto habría que realizar una comparativa con fondos de la misma categoría de inversión y ver si por tema de costes pues nos interesaría o podríamos encontrar un fondo similar a este que estamos analizando, pero con unos costes menores. Por lo tanto, resumiendo, hay 4 variables que tenemos que analizar para saber claramente si el fondo nos interesa. Uno de ellos es la rentabilidad y como vemos en este fondo, resumiendo, vemos que es un fondo que se ha comportado, el propio fondo en sí solo se ha comportado bien durante sus años de vida. Es un fondo que tiene una rentabilidad constante y creciente debido a que es un fondo compuesto por empresas bastante estables en su cotización. Tiene rentabilidades buenas y muy buenas en los años positivos, en los años donde el mercado sube, y en los años en los que el mercado baja, tiene, como por ejemplo el caso del año 2011, tiene unas rentabilidades pues que no son muy negativas y en la mayoría del tiempo se comporta igual o mejor que la media de fondos que invierten con su estrategia de inversión. Por lo tanto, creo que en términos de rentabilidad es un fondo que lo puede hacer bien. En términos de riesgo, de volatilidad, vemos que es un fondo con poco riesgo. Es un fondo donde la volatilidad, como habíamos dicho, es del 6%, que eso es muy bajo. Ya digo, hay fondos de renta variable que tienen volatilidades del 20 o más por ciento. Por lo tanto, es un fondo que es bastante estable y el riesgo está bastante limitado.
Lo decíamos antes y lo volvemos a decir. Esto es básicamente porque invierten en empresas de gran capitalización donde su cotización es bastante estable y además en la parte de renta fija, como vimos en la composición de la cartera, está compuesta por bonos de vencimientos de corto plazo, lo cual también existe menos riesgo o las caídas son menores en caso de subidas de tipos de interés, las caídas son menores y el tiempo de recuperación de un bono de corto plazo también es más reducido que los de bonos de largo plazo. La composición de la cartera, como dijimos, bueno, es lo que acabamos de comentar, bonos y renta variable de gran capitalización, bonos de corto plazo. Invertiríamos fundamentalmente en Europa y zona euro, es decir, estaríamos hablando del 77, 80 y pico por ciento, es decir, sí que es un fondo que no está diversificado geográficamente bien, porque vamos, tienes el 80% más de tu cartera, más del 80% de la cartera en Europa, con lo cual diversificación geográfica no hay mucha, lo que va a determinar la evolución del fondo es la evolución del mercado europeo, por lo cual sí, esto podría ser un punto débil, la poca diversificación geográfica de la cartera. Vemos también, algo que no comenté antes, el tipo de sectores en los que está invertido, que básicamente está invertido en sector financiero, industria y tecnología. Entonces es un fondo que está invertido en sectores que normalmente en periodos de bonanza económica se comportan bien. Y vemos que las 10 principales posiciones de su cartera. Sí que es cierto que, como decimos, más del 80% de la cartera está invertido en Europa, pero vemos que la principal posición es bono americano. Bueno, es una curiosidad. El resto de la composición obviamente suma más que ese 10%. Luego también tenemos empresa alemana, la propia AXA, empresa francesa, posiciones en futuro sobre el índice francés, deuda española, deuda italiana, opciones sobre el Eurostoxx, el índice europeo, etc. Y en tema de comisiones, pues bueno, vemos que es un fondo de renta variable, de gestión activa, y que pues son comisiones que van más por el lado de la gestión activa que por la gestión pasiva. Y nada más, esto es un análisis bastante sencillito. Como siempre me lío un poco explicándome porque cuando empiezo no paro. Pero bueno, creo que queda claro más o menos lo que tenéis que analizar. La evolución de la rentabilidad comparada con, primero, la rentabilidad pasada del fondo en las distintas fases del ciclo. Para eso necesitaremos un fondo que tenga muchos años de vida, porque a eso supondrá que habrá pasado por diferentes fases del ciclo y veremos cómo se pudo haber comportado. Esa rentabilidad en relación a los fondos que invierten con su misma estrategia de inversión, un riesgo marcado por la volatilidad, ver si es un fondo en que se va a mover mucho o que se va a mover poco, y la posibilidad de que ese movimiento sea transformado en rentabilidad. La cartera, para ver, entre otras cosas, la composición de la renta fija, de la renta variable, en caso de que sea fondos mixtos como este. Para ver las principales posiciones, para ver los principales sectores en los que invierte, para ver el principal área geográfica en el que invierte. Ya vemos en este caso que, por ejemplo, invierte prácticamente en Europa, con lo cual la diversificación geográfica no es uno de sus fuertes. Y las comisiones para ver el impacto que tendrá junto con los impuestos y la inflación esperada en nuestra rentabilidad real. Y nada más, como siempre deciros que si os gusta este vídeo que lo compartáis en vuestras redes sociales, que os suscribáis al canal de YouTube y al blog si todavía no estáis suscritos, y que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.